La arcilla. La arcilla es una roca finamente dividida, producto de la intemperización y la erosión, constituida principalmente por arcillo minerales, y eventualmente contener minerales no arcillo minerales, y pueden contener materias orgánicas y otras impurezas. Se caracterizan por ser constituidas principalmente por arcillo minerales, y generalmente son cristalinos. Contienen elevado porcentaje de partículas, con tamaño menor o igual a 2 micrones. Estando pulverizada y humedecida, se torna plástica. Secado el material plástico, es duro. Y después de quemar a una temperatura superior a los 1000 grados centígrados, puede adquirir una dureza muy elevada. Poseen la capacidad de intercambiar cationes. Sensibilidad. Es la propiedad por la cual, al perder el suelo, su estructura natural cambia su resistencia, haciéndose menor, y su compresibilidad aumenta. Tixotropía. Propiedad que tienen las arcillas, que después de haber sido ablandada por manipulación o agitación, puede recuperar su resistencia y rigidez si se le deja en reposo y sin cambiar el contenido de agua inicial. Desagregación. Es la desintegración del suelo, dañando su estructura, anegando el material seco y sometiéndolo al calor. Muestra inalterada. Para un espécimen de suelo, tomado con herramientas apropiadas, retirado del terreno con los cuidados debidos, transportándolo, conservándolo y llevado al aparato de ensayo, de manera que pueda considerarse que las propiedades del suelo natural no se han modificado de manera significante. Muestra alterada. Espécimen con su estructura disturbada. Para que se pueda estimar la importancia de los arcillos minerales constituidos de la fracción fina de un suelo, Skington definió la actividad coloidal de una arcilla como la relación entre el índice de plasticidad de un suelo y el porcentaje de partícula con diámetros menores a 0,002 milímetros. Su clasificación según Skington puede ser: inactivas, con actividad coloidal menor a 0,75, como lo son las coalimitas; normales, con actividad coloidal entre 0,75 y 1,25, como lo son las sillitas; activas, con actividad coloidal mayor a 1,25, como lo son las monmorillonitas. Las arcillas pueden ser clasificadas según su estado de consistencia, de acuerdo con la resistencia a la compresión simple de una muestra en estado natural. Según Terzagh y Peck, son definidos los estados de consistencia de una arcilla, de acuerdo a la resistencia de la compresión simple de las mismas. Muy blanda, con resistencia a la compresión menor a 0,25. Blanda, con resistencia a la compresión entre 0,25 y 0,5. Mediana, con resistencia a la compresión entre 0,5 y 1. Rígida, con resistencia a la compresión entre 1 y 2. Muy rígida, con resistencia a la compresión entre 2 y 4. Dura, con resistencia a la compresión mayor a 4. Los límites de Atterberg o límites de consistencia se utilizan para caracterizar el comportamiento de los suelos finos. Los límites se basan en el concepto de que en un suelo de grano fino solo pueden existir 4 estados de consistencia según su humedad. Así, un suelo se encuentra en estado sólido cuando está seco. Al agregársele agua, poco a poco, va pasando sucesivamente a los estados de semisólido, plástico y finalmente líquido. Los contenidos de humedad en los puntos de transición de un estado al otro son los denominados límites de Atterberg. Límite líquido: cuando el suelo pasa de un estado líquido a un estado plástico. Para la determinación de este límite, se utiliza la cuchara de Casagrande. Límite plástico: cuando el suelo pasa de un estado plástico a un estado semisólido y se rompe. Límite de retracción o contracción: cuando el suelo pasa de un estado semisólido a un estado sólido y deja de contraerse al perder humedad. Ensayos de campo. Dilatancia: se retira una porción de aproximadamente 10 centímetros cúbicos
del material que pasa el tamiz número 40, se adiciona agua limpia, en cantidad suficiente, para hacer una esfera blanda. Sin ser viscosa. Se comprime un poco la muestra, con la palma de la mano. Y se vibra horizontalmente, con movimientos rápidos, y con ayuda de palmadas, o en la otra mano. Si hay dificultad en retener al agua, quedando la muestra lustrosa, hay una predominancia del limo. Por lo tanto, la dilatancia del limo es lenta, o rápida. Si hay facilidad en retener el agua, quedando la muestra opaca, hay predominancia de arcilla. La dilatancia es muy lenta o ninguna. Ensayo de rigidez. Se determina la consistencia del suelo, próximo al límite plástico. El material a ser utilizado en este ensayo debe pasar el tamiz número 40. Se prepara la muestra en un cubo de 1 centímetro de lado, con una consistencia que permita su moldeo. Se preparan unos bastoncitos, de 3 milímetros de diámetro, el cual se hace rodar, entre una superficie plana de vidrio o de material similar, y la palma de la mano. Se repite hasta no poder realizar el bastoncito, por pérdida de humedad. Esto hace enrojecer, parte de ello, y comienza a fisurarse, y romperse. Si hay dificultades, en formar el bastoncito de 3 milímetros, por tercera vez, el material tiene predominancia de arena, o limo. Si hay facilidad en formar el bastoncito, existe predominancia de arcilla. Cuando mayor rigidez se alcanza, por pérdida de humedad, más plástica es la arcilla. Ensayo de resistencia al seco. La resistencia a seco caracteriza a la cohesión del suelo, cuando seco, y permite que sea evaluada la plasticidad de la muestra. Utilizando una muestra que pase el tamiz número 40. Esta deberá ser humedecida, remoldeada y colocada en estufa, o al sol para secarse completamente. En función al aumento de resistencia al seco, se puede determinar si el suelo es arcilloso o limoso. Cuando hay facilidad de quebrar con los dedos el material, este será limoso y arenoso. Cuando hay dificultad para quebrar la muestra con los dedos, el material será arcilloso. Una vez fragmentada la muestra, verifique si es áspera al tacto. Esto indicará una presencia de arena. Y si fuera blanda como el talco, tendrá predominancia de limo. Ensayo de dispersión. Se utiliza el material retirado del lugar, con un sacamuestra, y se coloca en una probeta, o un recipiente de vidrio, en el cual debe agitarse bruscamente. Posteriormente se coloca en reposo. Después de 1 hora, comparar los colores y anotar en el formulario, verificando además la cantidad del material sedimentado. La arena fina se deposita en un tiempo máximo de 2 minutos. El limo lleva para depositarse entre 2 minutos y 1 hora. El color del agua se mantiene turbia y muy limpia. La arcilla lleva varias horas para ser depositada. Si en 2 minutos el agua se clareó bastante y en 1 hora quedó limpia, el material es de predominancia limosa. Si después de 1 hora el agua continúa turbia, el material tendrá predominancia de arcilla. Cuando existe presencia de limos y arcillas, colocados juntos en el agua, existe una circulación inicial de limo dentro de la arcilla.